¿Cómo explicas los errores de los escribas cuando el Nuevo Testamento fue transmitido de persona a persona? Sí, excelente pregunta. Hay errores que conocemos. ¿Por qué? Porque podemos comparar los documentos. Podemos comparar los manuscritos y ver dónde están los errores. De hecho, déjame ver si puedo mostrarte una representación de eso, porque es mejor verlo que describirlo aquí. Digamos que aquí está el original que no tenemos, al menos no creemos tener documentos originales, así que son todas copias. Digamos que encuentras 4 copias diferentes y en la primera copia ves un error justo aquí. Y luego, en otra copia hay otro error justo ahí. En la tercera copia hay otro error justo ahí. Y en la cuarta copia hay un error justo ahí. ¿Puedes reconstruir el original? Sí, y eso es lo que hacen los eruditos. El original. Esto resulta ser Romanos 3:26. Dios es justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, la nota aquí es que los documentos del Nuevo Testamento tienen muchas menos variaciones que este ejemplo. Así que sí, a veces los escribas cometieron errores, pero en casi todos los casos sabemos cuál fue el error y podemos corregirlo comparándolo con otros documentos. Voy a hacer una pequeña aclaración muy breve. Aquí Turek pone el ejemplo de que existen 4 copias, pero en realidad existen 5.686 copias. De hecho, como podéis observar en la tabla, que voy a poner a continuación, son muchas más que las que hay de figuras como Platón o incluso Julio César, y mucho más próximas en el tiempo, menos de 100 años entre la original y las copias. Esto quiere decir que basándonos en el Nuevo Testamento tenemos mucha más evidencia de que Jesús existió que existieron otras figuras muy representativas en la historia. Lo único que nos puede hacer dudar más es que narra sucesos sobrenaturales, pero la evidencia histórica es clara. Esto lo comentaremos en profundidad después. Vamos a seguir con el vídeo. ¿Por qué no haría Dios simplemente eso? Si esto es cierto, ¿por qué no mantendría el original? Estoy especulando aquí, pero creo que una razón. Bueno, 2 razones. Número 1, si tuviéramos el original podríamos venerarlo. Tendemos a venerar cosas así, ¿verdad? Pero número 2, si tuviera el original, ¿qué podría hacerle? Podría alterarlo, ¿verdad? Pero si tú tenías una copia, 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 y yo tenía una copia, y cambié mi copia, todos van a saber quién cambió su copia. Sí, porque cuando juntas todas tus copias y las comparas con la mía, dices, turco, hereje, ¿por qué hiciste eso? Correcto, así que al no preservar el original, en realidad puedes preservar mejor el original. Entonces, ¿y si el error no es tan simple? Como, ¿y si es una diferencia de concepto? Entonces, si tenemos estas copias y digamos que la copia 1 obtiene 12 copias, la copia 2 obtiene 24 copias y luego tienes la copia 4 que obtiene 400 copias, pero la copia 4 es la incorrecta. Entonces, ¿cómo justificamos la verdad en eso? Así como cómo justificamos la verdad en las palabras exactas de Jesús cuando no las escuchamos nosotros mismos. ¿De acuerdo? No hay doctrina significativa, doctrina teológica que se vea afectada por ninguna variante. ¿Y quién admite esto? Bart Ehrman mismo. Entonces, Bart Ehrman, el gran escéptico, admite que los documentos del Nuevo Testamento son fiables. De hecho, déjame mostrarte una cita de él, porque esta cita es muy acertada. Escribió el libro Jesús Malinterpretado. No sé si has oído hablar de este libro, pero en 2005 escribió un libro llamado Jesús Malinterpretado, un libro popular, en el que intenta insinuar que no podemos confiar en lo que han dicho los documentos del Nuevo Testamento. Sin embargo, ese mismo año, 2005, escribió una obra académica. Actualizó una obra académica con su mentor, el Dr. Bruce Metzger, de la Universidad de Princeton. De hecho, Metzger fue el principal erudito de manuscritos del siglo pasado. Y en ese libro está de acuerdo con Metzger en que los documentos del Nuevo Testamento están copiados con precisión. Ahora, ¿por qué llega a 2 conclusiones diferentes el mismo año, con la misma evidencia? Lo único que puedo especular es que cuando dices algo incorrecto a la comunidad académica, te corregirán. Pero cuando dices algo incorrecto a la comunidad laica, en la mayoría de los casos no saben mejor. Puedes vender muchos libros. Cuando dices que los documentos del Nuevo Testamento no se copian de manera confiable, eso te consigue una reseña en el New York Times. Eso te lleva al programa de Colbert, al programa de Jon Stewart. Vendes muchos libros, ¿verdad? ¿Qué es eso? Un libro de texto para estudiar. Estamos estudiando a Ehrman ahora. ¿Estás estudiando Misquoting Jesus? No, su libro de texto, el Nuevo Testamento. Bueno, ese que coescribió con Metzger es realmente bueno. Pero Ahora, aquí está lo que dice.
Esto está en el apéndice de la versión de bolsillo. Así que esto sale 1 o 2 años después del original. Misquoting Jesus. Lo entrevistan y en la entrevista esto es lo que dice. Mira esto, esta es una cita del libro, página 252. Él dice que Bruce Metzger es uno de los grandes eruditos de los tiempos modernos y le dediqué el libro porque fue tanto mi inspiración para entrar en la crítica textual como la persona que me entrenó en el campo. No tengo más que respeto y admiración por él. Y aunque podamos no estar de acuerdo en importantes cuestiones religiosas, él es un cristiano firmemente comprometido y yo no lo soy. Estamos completamente de acuerdo en una serie de preguntas históricas y textuales muy importantes. ¿En qué están de acuerdo? Si él y yo fuéramos puestos en una habitación y se nos pidiera que elaboráramos una declaración de consenso sobre cómo creemos que probablemente era el texto original del Nuevo Testamento, habría muy pocos puntos de desacuerdo. Tal vez 1 o 2 docenas de lugares de entre muchos miles. La posición que defiendo en Misquoting Jesus en realidad no está en desacuerdo con la posición del profesor Metzger de que las creencias cristianas esenciales no se ven afectadas por la variación textual en la tradición manuscrita del Nuevo Testamento. Bueno, ¿por qué escribirías Misquoting Jesus entonces? No tú, sino Bart Ehrman, ¿verdad? ¿Por qué es? Quiero decir, el libro tal vez debería llamarse Misquoting Ehrman, porque ni siquiera está de acuerdo consigo mismo. Así que parece que incluso Ehrman, cuando se le presiona, admite que tenemos una copia precisa de los documentos del Nuevo Testamento. Ahora, tu segunda pregunta es, ¿cómo sabemos textualmente lo que dijo Jesús? Puede que no sepamos textualmente lo que dijo porque no hay comillas en griego. Así que no siempre estamos seguros exactamente si es una cita o si es una paráfrasis, porque Jesús probablemente habló en arameo, pero los documentos están escritos en griego. Pero está bien. Puedes comunicar la verdad en diferentes idiomas y no tienes que ser exacto con lo que él dijo. Puedes captar la esencia. De hecho, Jesús dijo que era un predicador itinerante. Probablemente dio las mismas charlas en varios lugares diferentes, ¿verdad? Quiero decir, si me siguieras, voy a diferentes campus. Doy las mismas presentaciones una y otra vez, pero podría decir las cosas un poco diferente en un lugar que en otro. Así que tal vez un tipo lo escuchó de una manera, otro tipo lo escuchó de otra. Tenemos la esencia de lo que dijo Jesús y eso es realmente todo lo que Dios quería decirnos. Además, podrías imaginar que en esos tiempos la gente tenía memorias muy desarrolladas. Podían memorizar libros completos. No podemos ni recordar nuestro número de teléfono porque tenemos todos estos dispositivos que lo recuerdan por nosotros. Así que estas personas estaban en una cultura oral y memorizaban las cosas bastante bien. Bien, me gustó mucho este vídeo en concreto por el respeto mutuo a la hora de debatir. Me parecía algo muy destacable. Voy a tratar 2 puntos principalmente. El primero es, siguiendo ya el tema que habíamos hablado sobre las copias del Nuevo Testamento, yo creo que no solo debemos mirar la cantidad de las copias, sino la naturaleza de las copias. Las mejores estimaciones dicen que al menos el 99,8% de esas variaciones no afectaron en absoluto. La mayoría son errores ortográficos, hay distintas formas de escribir a Juan, hay distintas formas de escribir a María, pero todo eso no va a afectar al mensaje en sí, excepto esa quinta parte del 1% que sí afecta, que son las que los académicos discuten y discrepan. En cómputo general, da igual qué versión del Nuevo Testamento leas o utilices, porque no hay cambios en la doctrina y no hay diferencias significativas entre cada una de ellas. El segundo punto que queríamos transmitir es que hay 4 evangelios que cuentan la misma historia, pero se centran en detalles distintos, con distintos puntos de vista, como la de un recaudador de impuestos, un pescador, un médico. Es exactamente lo que se esperaría de un texto escrito por personas reales, cada uno con su personalidad, con su énfasis, cada uno se centrará en cosas diferentes. Y esto me parece algo importante y estas variaciones son significativas porque nos ayudan bien a captar el mensaje que Dios pretende enseñarnos. Párate a pensar que si los evangelios fueran copias exactas combinándose perfectamente los unos con los otros, eso le quitaría autenticidad y originalidad a la palabra de Dios. Él nos quiso transmitir su mensaje de una forma más humana, donde el significado queda intacto a pesar de que los puntos de vista sean diferentes. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.